amados, buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Es una bendición estar una vez más aquí en cabina, amén, en un programa más donde vamos a conocer más del Señor, a conocer más de su palabra, a entrar en su presencia, a saber quién es Dios. Muy importante para todo cristiano y para toda persona que todavía no conoce que hay una salvación por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Amén. Así que gracias a todos los que nos han estado acompañando, todos los que han estado con nosotros por medio de www.vidanuevap.com. Amén. Y por medio de Facebook, por medio de los grupos. Gracias a todos los hermanos que le han dado like a nuestra página y que les ha gustado lo que hemos compartido. Amén. Es una bendición que nosotros nos sientamos útiles y que sientamos que Dios nos está usando para ser de bendición y para llevar a la salvación a otra gente, a otras personas. Amén. Quiero darle gracias a Dios por todas las cosas que han estado sucediendo en la iglesia, por milagros que han estado ocurriendo. Ha estado poco a poco llegando gente a la iglesia. Amén. No en grandes cantidades, pero sí ha estado fluyendo la gente en la iglesia. Y gente que ha estado llegando, se ha estado quedando, se ha estado congregando. Y pues le damos gracias a Dios por cada persona, por cada alma que llega con necesidad y se ha estado quedando en la iglesia. Y encuentran en la iglesia, encuentran en la gente, en los hermanos, encuentran en nosotros, amén, ese apoyo, esa familia, amén, esa bendición que todo ser humano está buscando en estos tiempos tan difíciles. Amén. Así que en esta tarde yo quiero compartirles un mensaje. Son pocas palabras, son pocos textos, pero creo que es una bendición, amén, lo que Dios tiene para nosotros en este día. También quiero darle gracias a Dios porque el día de mañana voy a estar cumpliendo años. Ya cumplo 43 años y le doy gracias a Dios porque este año fue un poco difícil para mí. Me enfermé de la presión, se me disparó la alta presión, empecé a tomar medicamento, empecé a depender más de Dios. Amén. He pasado por situaciones un poco difíciles en lo que va del año, pero gracias a Dios ya el día de mañana, amén, unas horas más, pues ya voy a estar cumpliendo un año más de vida. Y quiero darle gracias a Dios porque conocí a ese Dios que perdona, a ese Dios que salva, a ese Dios que transforma. Conocí al Creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra y me salvó de la muerte eterna, me dio vida y vida en abundancia. Y quiero glorificar a Dios con estas palabras y decirles a todos ustedes que Dios es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador y que tengo la seguridad que el día que yo parta de esta tierra, de este mundo, yo me voy a ir con aquel que me salvó y se llama Cristo Jesús. Así que le doy gracias a Dios por un año más de vida. Gracias a Dios porque Dios ha guardado mi vida, me ha bendecido con buenos amigos, buenos hermanos, me ha bendecido con gente que nos ama y que amamos también, con una esposa que siempre ha estado a mi lado y ha dado lo mejor de ella para servir juntos a Dios. Así que gracias al Señor primeramente. Gracias a Dios por su justicia. Gracias a Dios porque Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros esperamos, por lo que oramos, lo que le pedimos. Pero sobre todo gracias a Dios, hermanos, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa tranquilidad, esa paz que se siente dentro del pecho, dentro del corazón, y que no hay nada ni nadie que nos preocupe y nos quite, amén, el saber que somos hijos de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios por eso en esta tarde, amén. Y quiero predicar como les digo, un mensaje corto, pero es un mensaje que le he titulado El encuentro que cambia, el encuentro que transforma. Siempre cuando nosotros llegamos al Señor, siempre vamos a encontrar, amén, ese cambio. No vamos a ser los mismos. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Jesucristo, cuando llegamos a encontrarnos con ese Dios que salva, que perdona, que transforma, amén, nosotros nunca, jamás de los jamases vamos a ser iguales, gloria al Señor.
Amén. Así que esto es lo que yo quiero predicar, lo que Dios puso en mi corazón para compartirles a ustedes. Amén. De que siempre que tengamos un encuentro con el Señor, siempre va a ser un cambio en beneficio y en bendición para nosotros. Gloria al Señor. Amén. Abran su Biblia. Abran su Biblia ahí en Mateo, versículo 27. Capítulo 27, versículo 32. Mateo capítulo 27, versículo 32. Como les digo, son textos pequeños, pero vamos a ver una verdad tan grande, un cambio tan grande y un milagro tan grande, que a veces nosotros nos enfocamos o nos queremos fijar en cosas grandes, en cosas impactantes, donde queremos ver a Dios, pero a Dios lo podemos ver en cosas tan sencillas como en un lirio. Podemos ver a Dios en cosas tan sencillas como un pan, como un pescado, en cosas que Dios utilizaba para ministrar, para hablar en parábolas a sus discípulos, a los que les seguían. Amén. Dice la palabra de Dios que también Dios estaba en medio de un silbido apacible. Queremos ver a Dios en medio de cosas grandes, queremos ver a Dios en medio de cosas impactantes, que a uno diga, oh, qué bárbaro, qué tremendo, pero Dios puede estar también en lo más tranquilo, en lo más sencillo, en lo más humilde, porque así es Dios, así es Él. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo por ahí en un texto de la Biblia: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender del Señor. Amén. El Señor, cuando predicaba, hablaba hasta de lo que tenía enfrente. Una vez puso como ejemplo y dijo: miren los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Ustedes valen más que los lirios del campo. Miren los pájaros, no siembran, no ciegan, amén, no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta, y ustedes valen más que tantos pajarillos, decía el Señor. Entonces, el Señor siempre utilizaba cosas tan sencillas, cosas tan humildes, cosas tan cotidianas, para hablarle a su gente, a sus discípulos, a los que lo seguían. Y en esta tarde no es un mensaje de mucho texto, de textos tan impresionantes, pero lo que sí impacta es que cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, nuestra vida ya no es la misma, nuestra vida ya no es igual, no podemos ser las mismas personas, no podemos ser el mismo corazón, amén, cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Dios viviente. Amén. Capítulo 27, versículo 32, los que tengan su Biblia ahí en su mano. Amén. Dice la palabra de Dios así: cuando salían, y está hablando ahí en el encabezado, habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Cirene era una aldea, era un poblado, que se llamaba Simón. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, dice, obligaron a que llevase la cruz. Amén. Obligaron a un hombre a que llevara la cruz que Jesucristo llevaba cuando él iba a ser crucificado. Tal vez este hombre, Simón de Cirene, iba pasando por ahí. Tal vez este hombre solamente estaba mirando lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo, y él se quedó a mirar lo que estaba pasando. Le llamó la atención mirar a ese hombre cargando una cruz, mirando a ese hombre, amén, todo lacerado en su cuerpo, una sola herida en todo su cuerpo, sangrando la ya poca sangre que le quedaba. Amén. Ese hombre con una corona de espinas, ese hombre con su cuerpo todo maltratado, magullado, lacerado, moreteado. Amén. Y este hombre se queda a mirar, yo creo, tal vez lo que estaba pasando. Fue impactante para él.
dice la palabra de Dios que cuando salían hallaron a un hombre que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevara la cruz. El Señor Jesucristo llegó el momento, después de tanto perder sangre, de tanto castigo que Él recibió, y por cómo iba, en las condiciones en las que Él estaba, cuando iba de Jerusalén, de ahí dentro de la ciudad, hacia las afueras, hacia ese lugar de la calavera, esa montaña de la calavera del Gólgota, como le decía, a llevar esa cruz. Pero llega el momento en que el Señor ya no puede cargar esa cruz por el cansancio, por el castigo, por la condición de su cuerpo. Y iba pasando este hombre que se llamaba Simón y era de Cirene. Y a él dice la palabra de Dios que lo obligan a llevar esa cruz. Obligaron a este hombre a ayudar al Señor con la cruz que él debía y que él estaba llevando. Entonces nos damos cuenta que hicieron a este hombre hacer algo por el Señor por obligación. A veces nosotros hacemos que los hijos, a veces nosotros hacemos que alguien de la familia, a veces nosotros hacemos que la gente haga algo para el Señor por obligación. Queremos que ellos acepten a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y a veces malinterpretamos la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice fuérzalos a entrar. Y llegan a la iglesia y queremos que ahí en ese mismo día, en el primer día que ellos llegan, ellos hagan esa oración que decimos nosotros, la oración del pecador, donde aceptan a Cristo en su corazón, donde se arrepienten de sus pecados, y nosotros obligamos a la gente, obligamos a los hermanos, obligamos a los hijos, obligamos a la familia a llevar algo del Señor. Y a veces nosotros estamos obligando un encuentro con el Hijo de Dios. Pero aún así, cuando nosotros obligamos, o cuando una persona es obligada a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, tal vez en ese momento sea por obligación, pero aún así hay un cambio en esa persona, hay un cambio cuando se encuentran con el Hijo del Dios viviente. De eso se trata este mensaje el día de hoy, de que cuando tenemos un encuentro con Jesús, mis amados hermanos, ya no volvemos a ser los mismos. La vida cambia, la perspectiva cambia, la manera de mirar las cosas cambia. Si antes batallábamos, si antes peleábamos las batallas nosotros solos, tal vez seguimos peleando las mismas batallas, pero no estamos solos. Ahora el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda, Él nos da la fortaleza, Él nos da el ánimo, Él nos da la pasión para seguir adelante, para hacer decisiones. Y aunque a veces el llegar al Señor fue de una manera obligada, no deja de haber un cambio en nuestra vida, porque tuvimos ese encuentro con el Hijo de Dios. Hay gente que llega a la iglesia y llega obligada a la iglesia porque tal vez están pasando por enfermedad y sienten necesidad de buscar a Dios, y es algo normal. Todos los seres humanos lo hacemos. Hay gente que llega a la iglesia, amén, porque tal vez están perdiendo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, se les está desbaratando el matrimonio, y llegan por necesidad en nuestra vida, y tal vez llegan por obligación. Pero aún así, habiendo ese encuentro con Jesucristo, ya la vida no vuelve a ser la misma, ya la vida no vuelve a ser igual, y cambia para bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de la salvación y conocemos al Señor y empezamos a tener esos cambios, empezamos a dejar que el Señor cambie nuestra vida, cambie nuestra mente, nuestro entendimiento, cambie nuestra manera de ser, cambie nuestro carácter, también cambia a nuestros hijos, también cambia a nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. La palabra de Dios dice aquí en Mateo 27
que cuando ellos salían un hombre, hallaron a un hombre y a este obligaron a que llevase la cruz que el Señor Jesucristo estaba llevando. A veces nosotros obligamos a los hijos a ir a la iglesia y no los instruimos. Y la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero a veces actuamos mal, mis amados hermanos, y en lugar de instruir a los hijos, en lugar de enseñarles el temor de Dios, en lugar de enseñarles el camino de la salvación, simplemente los obligamos a ir a la iglesia. Los obligamos a que estén ahí en los servicios, los obligamos a que estén ahí en la escuela dominical, y tienes que aprender, y no tienes que fallar, y si no vas a la iglesia no vas a tener esto, y si no vas a ir a la iglesia te voy a castigar con esto y con esto otro y con aquello, y empezamos a hacer de la salvación, del congregarnos, de la vida espiritual en la iglesia, en Cristo Jesús, lo empezamos a hacer como una obligación. A veces obligamos al esposo, a veces obligamos a la esposa. Y es que si no vas conmigo a la iglesia, pues va a pasar esto, no va a ser así, no va a ser de este modo, no va a ser de esta manera. Necesito que vayas conmigo. Y empezamos a poner la vida cristiana, empezamos a poner la salvación y el servicio a Dios como una obligación. A Simón de Cirene era un hombre que iba pasando por donde estaba sucediendo ese trago amargo del Señor, de llevar la cruz, de ir a la Gólgota, a esa montaña, de morir ahí por nuestros pecados. Y él estaba tal vez mirando de lejos todo lo que estaba pasando. Pero de repente toman a esta persona, toman a Simón y obligan a llevar una cruz que no le corresponde, y obligan a llevar una cruz que era de otra persona. Obligan a llevar una cruz porque la persona que la llevaba no puede. Y a veces nosotros actuamos así. A veces nosotros obligamos a otras personas a llevar la cruz que ni siquiera nosotros podemos. Como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo a los sacerdotes en ese tiempo: ustedes imponen cargas a los demás que ustedes ni con un solo dedo la llevan. Y a veces ponemos como imposición la obra de Dios, ponemos como imposición la salvación del Señor. Imponemos que tienen que estar en la iglesia, imponemos que tienen que buscar a Dios, imponemos que tienen que hacer decisiones para Dios, cuando no es una imposición los que nos va a llevar a la presencia de Dios. Es el hambre, es la sed, es la necesidad, es como dice la palabra de Dios, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a veces nosotros obligamos a los que están ahí alrededor, a los que están mirando, a los que miramos que no están pues bien metidos en las cosas de Dios, en la obra de Dios, los obligamos a llevar una carga que no les pertenece. Pero aún así, en medio de esa obligación, en medio de tomar a esa persona e imponerle una obligación que no le pertenece, aún así esa persona es impactada por Dios. Simón de Cirene era un hombre que tal vez pasaba por ahí, solamente estaba mirando lo que para esa gente tal vez era un espectáculo lo que estaban viendo. Estaban mirando un hombre llevar una cruz, un hombre que se le acusaba de cosas que eran dignas de muerte. Estaba mirando cómo a un hombre toda gente le gritaba: crucifíquenlo, que muera, que lo crucifiquen, por blasfemo, por lo que dijo, se hace pasar por hijo de Dios, se hace igual a Dios, todo lo que dijo, todo lo es, y empezaron a hablar de Jesús. Pero a este hombre lo tomaron y le dijeron: lleva la cruz, porque este ya no puede, lleva la cruz. Y dice que fue obligado. Cuando dice la palabra de Dios que fue obligado, quiere decir que Simón no quería llevar la cruz.
Tal vez él dijo, hey, es algo que a mí no me pertenece, yo no he hecho ningún mal. Yo no he hecho cosa digna para llevar esa cruz, porque en ese tiempo la cruz y esa muerte, esa manera de morir era para alguien que se lo merecía, para alguien que había hecho algo malo, para alguien que merecía ese tipo de muerte, y una muerte vergonzosa. Y este hombre tal vez dijo, Simón, ¿por qué yo voy a llevar una cruz que no me pertenece? ¿Por qué voy a avergonzarme de esa manera si yo no he hecho tal cosa? Yo no he hecho cosa alguna para merecer esa cruz y para merecer esa vergüenza. Pero llega el momento, mis amados hermanos, que tenemos ese encuentro con el Hijo de Dios, y es el encuentro que cambia, aunque sea por obligación, aunque sea porque no nos nace, pero simplemente nos obligan a hacerlo. Aunque a veces nos obligan a ir a la iglesia, aunque a veces nos obligan a hacer decisiones para Dios, el Señor hace su obra. El Señor trabaja en el corazón de todo aquel que se acerca a Él. Y lo más tremendo, mis amados hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo hace una obra en el corazón de alguien, no solamente cambia a esa persona, sino que cambia el destino de la familia de esa persona, cambia el destino de los hijos de esa persona, cambia el destino del final de esa persona y de la familia que viene detrás de ella. A Simón lo tomaron obligadamente a llevar esa cruz de Jesús. Pero esa obligación, ese encuentro obligado entre Simón y Jesucristo, tuvo como final un cambio de una vida y un cambio de un destino de una familia. ¿Por qué te digo esto? Mira, acompáñame. A Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 16, versículo 13. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo. ¿Quién era Rufo? Era un escogido en el Señor. Formaba parte del plan de Dios, formaba parte de lo que Dios estaba haciendo. Era un escogido en el Señor. Y a su madre y mía, dice el versículo 13 del capítulo 16 de Romanos. Ahora, ¿quién era Rufo? Estamos leyendo en Mateo de cómo un hombre es obligado a llevar una cruz que no le corresponde, y es obligado a tener un encuentro con Jesús. Y era Simón de Cirene, y a este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron a tener un encuentro con el Señor. Pero aunque haya sido obligado a acercarse a Jesús, el acercarse a Jesús trajo como consecuencia cambios en su vida y cambios en su familia y en su destino. Ahora, ¿quién es Rufo?
Saludad a Rufo, dice el apóstol ahí en Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? Es la pregunta. ¿Quién era Rufo? Vamos a ir a Marcos, capítulo 15, versículo 21. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Marcos 15, capítulo 21. Acompáñame con tu Biblia y léelo tú mismo. Dice la palabra de Dios: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lo voy a volver a leer. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. ¿Sabes quién era Rufo? Rufo era el hijo de Simón, el que obligaron a llevar a la cruz. Tal vez fue una obligación ese encuentro con el Hijo de Dios. Tal vez el hombre la impuso, porque obligaron a llevar una cruz que no le correspondía. Pero más allá de una obligación, hubo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y fue tan grande ese encuentro, fue tan impactante ese encuentro, que cambia la vida de ese hombre, cambia la vida de Simón, un hombre de Cirene, cambia la vida de él, y no solamente cambia su vida, sino que también cambia la vida de su hijo, cambia la vida de su descendencia, cambia la vida del destino de una familia. Siéntete agradecido, mi amado hermano, mi amada hermana. Siéntete agradecido, porque tal vez fue una imposición, tal vez fue una obligación, que tú hayas empezado a ir a la iglesia. Tal vez te lo impusieron, tal vez te obligaron a que fueras a la iglesia, pero todo empezó por una obligación. Pero la obligación va a terminar en una bendición, y va a terminar en el encuentro que cambia. Encontrarte con Jesús. Encontrarte con Jesús es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier ser humano. Aunque sea por obligación, aunque sea por estar ahí mirando qué sucede, qué pasa. A veces humanamente para nosotros es una obligación tener un encuentro con el Señor. A veces es porque queremos ver, a ver qué sucede, a ver qué está pasando, a ver qué es lo que vemos, me voy a acercar más. Para nosotros puede ser una obligación. Pero para el Señor es salvación, es cambio, es vida eterna en Cristo Jesús.
Yo no sé, mi amado hermano, hermana, persona que me estás escuchando, que me estás viendo por Facebook, o que vas a mirar este video por los grupos. Yo no sé si a veces has pensado que el ir a una iglesia, el conocer del Señor fue una obligación, fue una imposición. Fue porque tus papás te obligaban a ir a los domingos a la escuela dominical, fue porque tus papás te obligaron a ir, porque naciste en el Evangelio, naciste en un hogar cristiano. Tal vez tú pienses que estás yendo a la iglesia porque tu esposa te está obligando, porque tu esposa te dice, si quieres seguir conmigo, pues ve conmigo a la iglesia. O porque el esposo te dice, si quieres seguir conmigo, me vas a tener que seguir a donde yo vaya, y yo voy a la iglesia y quiero que vayas conmigo. Tal vez el primer encuentro fue por una obligación. Pero lo que tú ves por una obligación, el Señor lo ve como una oportunidad para cambiar tu vida, para cambiar el destino y el final de tu vida, de tus hijos. Y tengas el encuentro que cambia. Pudiera decir muchas más cosas, amados hermanos, pudiera decir muchas cosas más. Es muy pequeño los textos, pero es muy grande lo que Dios enseña por medio de estos dos pequeños textos. Algo que a veces nosotros miramos como una imposición, como una obligación, pero Dios lo mira como una oportunidad para cambiar la vida y el destino de una familia. Qué bueno que conociste al Señor. Qué bueno que en medio de tanta maldad en el mundo, de tanta apostasía que se está mirando, de tantas cosas tan espantosas que nos está tocando mirar, en medio de todo eso, y tal vez en medio de una obligación, conociste a Jesucristo y hoy es tu Señor y tu Salvador. Siéntete contento porque tuviste ese encuentro que cambia y ya nunca vas a volver a ser el mismo. Y nunca Él te va a dejar. Yo quiero dirigirme a ti, persona que nos vas a estar mirando o nos estás escuchando. Tal vez tú piensas que ir a una iglesia va a ser algo que pues va a ser una obligación para ti. O tal vez tú piensas que el ir a una iglesia cristiana es una obligación y es algo que tú no tienes contemplado. A lo mejor tú piensas y dices, yo estoy muy joven para meterme a una religión. O piensas, yo ya estoy demasiado viejo para pensar en religión, ya se me fue mi vida. O tal vez piensas y dices, no, es que a mí me invitan a la iglesia cada rato, me encuentro a los hermanos, me invitan a la iglesia y yo me siento obligado, yo quiero que de mí nazca, yo quiero que yo tome la decisión, no que me lleven a la fuerza, no que a cada rato me estén invitando a la iglesia. Y luego cuando me invitan a la iglesia y voy, ese mismo día quieren que yo acepte a Jesús. Ese mismo día quieren que yo cambie, que yo haga una oración para arrepentirme y aceptar a Cristo y esto y lo otro. Y tal vez miras las cosas, persona que me escuchas, tal vez miras las cosas como una obligación.
Dios no lo mira así. El Señor lo mira como una oportunidad de que cambies, de que te rescate, te dé vida nueva y escriba tu nombre en el libro de la vida. Mañana cumplo 43 años. Yo conocí al Señor como a los 19 años. Nunca se me olvida ese mensaje, el Salmo 91, cuando yo acepté a Cristo. Y he tenido altas y bajas. He tenido momentos alegres, momentos difíciles. Pero mi vida cambió. Y ya no soy el mismo. Y sé, por estas lágrimas, por esta palabra y por lo que he vivido, sé que hay un Salvador, sé que hay un Dios. Y sé que hay un encuentro que cambia. Quiero orar antes de despedirnos del programa y antes de hacer una oración con todos ustedes. Vamos a orar por sanidad, oración de sanidad para Cruz Rendón, Edmundo García, Winston Aguirre, Gabnael Alejandro. Vamos a orar por estas personas. Winston Aguirre se me hace conocido, creo que es ese niño que tiene enfermos sus riñones. Creo que es ese niño de... Yo le voy a pedir que usted nos acompañe, si nos está escuchando, si tú eres alguna de estas personas de las que vamos a orar en este momento, yo quiero que tú te pongas de acuerdo con nosotros. Dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en el nombre de Jesús y pidieran algo al Señor conforme a su voluntad, iba a ser hecho. Y la voluntad de Dios es que tú sanes, la voluntad de Dios es que tú seas salvo, la voluntad de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. Voy a repetir los nombres. Oración de sanidad para Cruz Rendón, Edmundo García, el niño Winston Aguirre y Gabnael Alejandro. Vamos a estar orando por ellos, por sanidad. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia, y por este niño, Señor Winston Aguirre, Señor, por su problema en los riñones, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sanes todos esos cuerpos, que tú sanes, Señor, a todas estas personas por los nombres que hemos hablado, Señor. Que la promesa, Señor, que hay en tu palabra se cumple en ellos, Señor. Que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Si hemos recibido sanidad, es por tu llaga, Señor, es por tu sacrificio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a estas personas. Ponemos en tus manos a este niño, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la necesidad de sanidad, Señor. Impacta estas familias, Padre. Impacta, Señor, aleluya, los familiares de estas personas que hemos nombrado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que se den cuenta, Señor, cuando la sanidad llegue a sus vidas y se establezca, que has sido tú, Señor, quien lo ha hecho, y que tú seas glorificado, Señor. Yo te pido, Señor, que si en estos nombres que hemos nombrado en este momento, Señor, cuando ellos reciban su sanidad, Señor, que vuelvan a comunicarse, Señor, que den testimonio de su sanidad, den testimonio de que lo han recibido, y que tú te lleves toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús.
como pastor, Señor, y en el poder del Espíritu Santo, yo te pido, Señor, mi Dios, haz una obra sobrenatural en todos ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Señor, suple la necesidad de trabajo para Arturo y Genaro, Señor. Ellos están necesitando trabajo, ellos necesitan proveer a su casa, Señor. Ellos necesitan alimento, Señor, aleluya, para ellos y su familia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, dales lo que ellos necesitan. Bendigo, Señor, sus vidas, bendigo, Señor, sus casas, que siempre tengan alimento físico, Señor, pero sobre todo alimento espiritual. Señor, visítalos para salvación. Pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, llévalos a escuchar palabra de Dios, llévalos a una iglesia donde escuchen mensajes, Señor, de salvación. Yo te pido, Padre, ayúdales a conseguir ese trabajo, que sea un buen trabajo, que sea un trabajo donde ellos ganen más de los que esperan, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, oración, Señor, te pido un milagro, Señor, para conservar su trabajo para Naín, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ese trabajo que él tiene lo conserve, Señor, que ese trabajo que ha sido de bendición para esta persona lo conserve, Señor, y no lo pierda, Señor. Y si va a tener otro trabajo, que sea otro trabajo mejor y de más bendición para su vida. Padre, en este día, Señor, yo pongo en tus manos estas bendiciones. Oraciones de sanidad, oraciones por trabajo y oraciones para conservar lo que ya tienen, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto, mis amados hermanos. A veces el tener un encuentro con Dios para nosotros puede ser una obligación, pero para Dios es una oportunidad de salvación. Y la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Este es el día. Hoy es el día. No es mañana, no fue ayer. Hoy es el día de la oportunidad para ti. Y quiero darte la oportunidad de que tú tengas ese encuentro con el Hijo del Dios viviente, con Jesucristo, quien pagó por ti en una cruz, derramó su sangre pensando en ti para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Así que en este día yo quiero que, si tú quieres reconocer a ese Señor Jesucristo del que te estoy hablando, como tu Señor, como tu Salvador, como tu esperanza y como ese camino y verdad y vida para que tú vayas al cielo, yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, nunca has aceptado, amén, al Señor como tu Salvador, yo quiero que tú lo hagas el día de hoy y que de hoy, este día, tu vida cambie. Y si tú eres un hermano, eres un cristiano que pensabas que estás en la iglesia por obligación, estás en la iglesia porque tus papás te llevaron, porque tus papás te lo impusieron, estás en la iglesia porque alguien te llevó, insistió y te sentiste obligado de aceptar a Jesús, pero hoy te das cuenta que tal vez para ti fue una obligación, pero para el Señor fue una oportunidad de salvarte y de cambiar tu vida. Yo te invito para que tú también ores con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración, y hazlo sinceramente para Dios y solamente para Él. Y dile: Señor Jesús, en este día yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Señor, lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad y todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para cambiar como tu palabra lo dice. En este día yo me arrepiento de todos mis pecados, los confieso delante de ti y te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido cambia mi destino, cambia mi vida y la vida de mi generación que viene después de mí. En el nombre de Jesús, yo reconozco
que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por ti. Lo creo y lo confieso con mis labios y lo creo en mi corazón para justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si tú has oído y si tú has hecho esta oración, quiero decirte que desde este momento tu vida empieza de cero, empieza en blanco para Dios. Créelo con todo tu corazón. Y busca una iglesia donde congregarte, busca una iglesia donde escuchar palabra de Dios. Si tú eres una persona que no tienes donde congregarte, no sabes a qué iglesia ir, busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Y te invitamos para que tú, si tienes la oportunidad, nos acompañes en la iglesia. Nacer de Nuevo, calle 32, avenida 25, esquina, en la colonia Buenos Aires, aquí en Agua Prieta, Sonora. Va a ser una bendición conocerte, va a ser una bendición poder abrazarte, poder enseñarte la palabra de Dios, amén, y ver que crezcas y que conozcas al Dios vivo que nosotros predicamos. Amén. Quiero decirles a todas las personas por las cuales oramos, todas las personas que están aquí apuntadas, amén, tengan por seguro que esta hoja yo me la llevo en mi Biblia, y allá en la iglesia vamos a estar orando por todos ustedes. Todas estas peticiones, por el trabajo, por conservar el trabajo, por sanidad, todos los nombres de estas personas, vamos a estar orando por ustedes. Si una de ustedes está escuchando, está mirando este programa y ustedes reciben lo que pidieron, reciben la sanidad, reciben el milagro, reciben ese trabajo, conservan ese trabajo, háganoslo saber. Comuníquense aquí a la radio, aquí en cabina, comuníquense, amén, por medio de este video, y háganos saber que el Señor se glorificó en sus vidas. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre que nosotros recibimos algo de parte de Dios, cuando le pedimos, hay que darle la gloria a Dios, porque Él la merece. Amén. Así que recuerden, tenemos una cita el día de mañana, 11 de la mañana, amén, calle 32, avenida 25, en la esquina, amén, iglesia Nacer de Nuevo, un lugar de adoración y un lugar donde suceden milagros. Así que te vamos a estar esperando. Si nos acompaña, va a ser de bendición. Y si te queda muy lejos, no tienes carro, comunícate con nosotros podemos llevarte, amén, en el carrito que tenemos para recoger a la gente. Y si te queda muy lejos, amén, y tienes una iglesia cristiana cerca de donde tú vives, asiste a ella, congrégate y empieza a alimentarte. Trata de buscar hacerte de una Biblia, amén, de que tú leas la palabra de Dios y que tú empieces a ir a una iglesia para que tu espíritu se alimente. Así que, bueno, es una bendición haber estado con ustedes, mis amados hermanos, personas que nos escucharon. Gracias por el apoyo, gracias por oírnos, pero sobre todo gracias a Dios por el encuentro y la bendición que ustedes reciben y recibimos todos nosotros. Recuerden que Jesucristo es el Señor, amén. Recuerden que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de Dios, amén. Así que quédense con eso, amén. Vamos a estar con ustedes el próximo sábado, Dios mediante, esperemos en Dios, amén, que esta semana que viene sea de más bendición que la que ha pasado, porque la palabra de Dios dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Ok, mis amados hermanos? Dios les bendiga ricamente. Sigan orando por nosotros. Aunque somos pastores, también necesitamos sus oraciones, gloria a Dios. Y nosotros vamos a seguir orando por ustedes. Así que gracias mis amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Y disfruten a su familia. Bendiciones.